Celebramos la vida de los apóstoles en nuestra iglesia. Y cabe recordar cuáles son las características de nuestra iglesia que nosotros profesamos en el credo. Cuando decimos creo en la iglesia. No tanto decimos creo en la iglesia como si la iglesia fuera un objeto de fe, sino más bien decimos creo en la iglesia porque es dentro de la iglesia donde yo vivo mi fe. Yo creo dentro de la iglesia. Creo dentro de la iglesia en Dios que es Padre, en Dios que es Hijo y que nació de la Virgen María, en Dios que es Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y así es como nuestra fe nos ha enseñado que para que nuestra creencia sea auténtica, para que no se desvirtúe, debemos de vivirla dentro de la iglesia. Y decimos pues en el credo, la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y hoy podemos decir que a la luz de los santos Simón y Judas, nosotros celebramos la apostolicidad de la iglesia, pero no es lo único. Ante todo, nuestra iglesia debe de ser una, es decir, no debe de tener división, porque si tiene división no viene de Dios. Por lo tanto, uno de los primeros elementos que nosotros debemos de considerar cuando entramos a la vida de la iglesia es vivir en la comunión. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre. Qué importante es, pues, vivir la unidad de la iglesia, porque nuestra iglesia es una. Además, después de mencionarnos el credo, la unidad, también nos menciona la santidad. La iglesia es una, la iglesia es santa. ¿Quién debe de vivir la santidad en la iglesia? Todos los bautizados. Si tú, mi hermano, mi hermana, perteneces a la iglesia, también tú estás llamado a vivir la santidad. No solamente los apóstoles, sino todos los miembros de la iglesia estamos llamados a vivir la santidad. También nos dice el credo que nuestra iglesia es católica. Es católica porque debe de llegar a todos los rincones de la tierra, pero es católica porque también debe de llegar a todos los rincones de tu vida, a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, a tu boca, a tu forma de ver la vida, a tu forma de pensar, a tu forma de relacionarte con los demás. Ahí se debe de manifestar tu fe. Es católica porque es universal hacia toda la tierra, pero hacia todo el ser humano, hacia todos los rincones de la persona. Y finalmente decimos que nuestra iglesia es apostólica porque está cimentada sobre la roca de los apóstoles. Nosotros tenemos una solemnidad que es de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y nosotros decimos que ellos son la columna vertebral de nuestra vida de iglesia. Pero sabemos muy bien, como todas estas columnas que sostienen nuestra iglesia, son los apóstoles quienes tienen ese cometido de ser el sostén de la iglesia
y de garantizar la integridad de nuestra fe. Cuidar que la fe no se distorsione, que no se desvíe, que no se vaya por caminos que no son los correctos. Y por eso nosotros obedecemos al magisterio de la Iglesia, obedecemos a nuestros obispos, porque sabemos muy bien que nuestros obispos son sucesores de los apóstoles. El Papa es el sucesor de Pedro y los obispos esparcidos por el mundo son los sucesores de los demás apóstoles. Dicho lo cual, la primera lectura nos dice que valoremos esa pertenencia a la Iglesia. Hemos sido bautizados, hemos sido injertados en este cuerpo místico de Cristo Jesús. Pero no solamente hemos sido injertados, se nos ha dado el Espíritu Santo en plenitud cuando recibimos la confirmación. Por lo tanto, nosotros no podemos ver a la Iglesia como algo ajeno a nosotros, porque nosotros mismos somos parte fundamental de la Iglesia. Algo que ha dañado mucho a nuestra Iglesia es la cantidad de bautizados que no se acercan a Dios, la cantidad de bautizados que no les interesa la vida de la Iglesia, que fueron bautizados porque sus papás así lo determinaron, pero que cuando los hijos crecen, ni siquiera se acuerdan de que son miembros vivos de la Iglesia. San Pablo al respecto nos dice en la primera lectura, no son extranjeros, no son advenedizos, no vean a la Iglesia como algo extraño a ustedes, porque ustedes, incluso sin saberlo, por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser confirmados, San Pablo lo dice en la primera lectura, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. ¿El santo es algo ajeno a mí o el santo puede llegar a ser alguien como yo? ¿Se dan cuenta? No miremos a los santos solamente para que nos den. No miremos a los santos solamente para que me ayuden. Pues qué fácil. ¿Nos pueden ayudar? Sí. ¿Pueden interceder por nosotros? Sí. Pero si nosotros nos atrevemos a vivir la santidad, nosotros podemos ser como ellos. ¿Te vas a conformar en esta riqueza de la vida de la Iglesia solamente acercarte a los santos para pedirles? Que no está mal, ¿eh? Es importante confiar en la comunión de los santos. Es importante confiar que ellos tienen el poder de intercesión y la primera intercesora que está por encima de todos los santos es la Santísima Virgen María, la intercesora por excelencia, porque de pie a su derecha del Rey está la Reina. Y si nosotros le pedimos favores, seguramente nos los concederá. Y los apóstoles también están a la mesa del Señor y también pueden interceder por nosotros. Pero al desmenuzar la riqueza de la vida de la Iglesia, yo te diría, mi hermano, mi hermana, no te conformes. Es bueno pedirle a un santo y el santo seguramente intercederá por ti para que te ayude Dios. Pero no te conformes. Tú también te puedes sentar a la mesa junto con los santos de Dios. Tú también puedes vivir la santidad de la Iglesia, porque decimos que la Iglesia es unidad, no es separación.
Los santos están en un lado y nosotros los pecadores estamos en otro lado y dividimos la iglesia. La iglesia debe de ser unidad, la iglesia debe de ser santidad y la santidad nos corresponde vivirla a todos los bautizados, no nada más a los apóstoles. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Todos los bautizados pertenecemos a la familia de Dios porque hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, lo que nos enseña nuestra iglesia. Nuestra iglesia está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Pero atención, Cristo Jesús es la piedra angular. Sin Cristo Jesús, la intercesión de los apóstoles no tiene sentido. Sin Cristo Jesús, la ayuda de los apóstoles nos lleva a un lugar sin sentido. ¿Hasta qué punto es sana mi devoción? ¿Hasta qué punto es nociva mi devoción? Cuando mi devoción me lleva a unirme más a la piedra angular que es Cristo, mi devoción es sana. Cuando mi devoción no me permite o no me pide que yo llegue a la piedra angular que es Cristo, mi devoción no es sana. Porque si en nuestra religión no buscamos esa vinculación con Cristo, entonces nuestra religión no puede salvar. Entonces nuestra religión carece de sentido trascendente. Sigue San Pablo. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado. Pero si no está Cristo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y a veces eso sucede con muchos hermanos que buscan ayuda de quien puede, de San Martín de Porres, del Señor de la Misericordia, de San José, de San Francisco de Asís, del Sagrado Corazón, de San Judas Tadeo. Pero no les interesa edificar su vida sobre la roca que es Cristo, sobre el cual todo el edificio se va levantando bien estructurado. Recuerda esto, hermano, hermana. Si el Señor no construye la casa, toda la ayuda de los santos se te va a ir a menos. Va a caer en un barril sin fondo, en un costal roto, donde jamás se va a poder llenar. En cambio, si utilizamos la ayuda que nos dan los santos para ir construyendo nuestra vida sobre la roca, la piedra angular que es Cristo, el Señor irá levantando en nosotros un edificio bien estructurado. Termina San Pablo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que por medio del Espíritu Santo nosotros seamos morada de Dios. Ser morada de Dios significa que yo también recibo a Dios en mi vida. Ser morada de Dios significa que yo lo llevo en mi interior. Ser morada de Dios significa que con mi forma de actuar yo lo hago presente y manifiesto allá afuera, en la vida de todos los días, que no lo dejo en el sagrario. Es ser conscientes que llevamos a Dios en el interior, que llevamos a Dios con nosotros en cualquier aspecto de la vida. Eso, queridos hermanos, es vivir la santidad. Esa es una riqueza inmensa que nos ofrece la Iglesia y por la cual seguramente los santos de Dios pueden interceder por nosotros para que nosotros podamos vivir esa santidad a la que somos llamados.
vivir como Jesús vivió. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con su Padre Dios. Empecemos por ahí. Ya en varios domingos la palabra de Dios nos está hablando de la importancia de la oración. Seamos personas de oración. No despreciemos lo valioso que es vivir en la oración. A ejemplo de Jesús, que se retiraba al monte y pasaba toda la noche en oración. Y termino con esto. Para una decisión importante, para una decisión fundamental en tu vida, cuando tú tengas que decidir algo que es muy importante en tu vida, no lo decidas solamente con fuerzas humanas, porque las fuerzas humanas son limitadas, porque las fuerzas humanas te pueden fallar, porque te puedes equivocar. Cuando vayas a decidir algo muy importante, ponte en oración. Si es necesario, toda la noche como nuestro Señor. Y después de un periodo de oración, yo te aseguro que tomarás la mejor decisión, que le hará el mejor bien a tu vida. Vivir la santidad, incrementar nuestra fe, buscar estar unidos a nuestros apóstoles, a San Simón y San Judas, comienza por una vida de oración. Porque es en la vida de oración donde el Señor, que es la piedra angular, Cristo, comienza a levantar su edificio bien estructurado en cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.